Vamos a analizar una de las transformaciones legales más bestias de los últimos tiempos. Imaginen por un momento que un país entero decide formatear su disco duro social. Bueno, pues algo así es lo que ha hecho Argentina. Ha cogido su sistema operativo legal, creado en el siglo XIX, y lo ha cambiado por uno completamente nuevo, pensado para el mundo de hoy. Pensemos en ello. Las reglas que rigen cómo alquilamos un piso, cómo formamos una familia, qué pasa con nuestros contratos, todo eso es, en esencia, el sistema operativo de la sociedad. Es el Código Civil. Y lo que se ha hecho en Argentina es ni más ni menos que desinstalar una versión que se había quedado obsoleta para instalar una nueva de paquete. Una actualización masiva y, como veremos, profundísima. Para entender bien la magnitud de este cambio, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, veremos cómo era el sistema original. Después, el caos, que hizo inevitable el cambio. Veremos también cómo se construyó el nuevo código, cuál es su filosofía revolucionaria y, lo más importante, cómo nos afecta a todos en el día a día. Venga, pues vamos al lío. Para valorar de verdad el nuevo sistema es fundamental entender de dónde venimos, de aquel Código Civil del siglo XIX. A ver, situémonos a mediados del XIX. Argentina es un país muy joven, en plena formación, que necesita, como el comer, unificar sus leyes. Así que ese primer código fue mucho más que un libro de normas. Fue una de las columnas sobre las que se construyó la identidad y, sobre todo, la seguridad jurídica de la nación. Una herramienta fundamental. Y aquí viene lo que es sencillamente alucinante, la velocidad. Toda esa obra monumental, miles y miles de artículos, la escribió una sola persona, Dalmacio Vélez Sarsfield. En apenas 6 años, un solo hombre levantó todo el edificio legal. Para 1871 su creación ya era ley y lo sería durante casi 150 años. Una auténtica proeza. Pero ojo, porque la forma en que se aprobó es casi tan increíble como su redacción. Se hizo a libro cerrado. ¿Y esto qué significa? Pues que el Congreso le dio el visto bueno al tocho entero, de una, sin pararse a debatir artículo por artículo. Un proceso totalmente vertical, de arriba abajo, que nos dice mucho de cómo se hacían las cosas en aquella época. Avanzamos. Porque, claro, un sistema operativo diseñado para el siglo XIX, por muy bueno que fuera, no puede durar para siempre. El mundo cambia, y las grietas en esa estructura tan sólida empezaron a ser cada vez más y más grandes. Esta frase de Riccardo Lorenzetti, que es uno de los padres del nuevo código, los clava. La sociedad evolucionaba a una velocidad de vértigo, y el viejo código simplemente no daba más de sí. Se quedó pequeño. Y esto es lo que los juristas llaman descodificación. O sea que el código, que era el centro del sistema, fue perdiendo poder. ¿Por qué? Porque para regular cosas nuevas, alquileres, derechos del consumidor, relaciones laborales, el Congreso tuvo que ir sacando un montón de leyes especiales por fuera. El resultado, pues un puzzle legal caótico, un lío de normas bastante incoherente. A ver, hubo un intento muy serio de arreglarlo en 1968. Fue como meterle un parche de software gigante al sistema. Y ojo, que fue una reforma importantísima, que metió ideas súper avanzadas para la época, como el principio de buena fe. Fue vital, sí, pero seguía siendo eso, un parche sobre una arquitectura viejísima. El problema de base seguía ahí, latente. Y así llegamos al siglo XXI, con una idea ya clarísima. No se podía seguir parcheando. Había que hacer borrón y cuenta nueva. Tirar el edificio legal abajo y construir uno nuevo, desde los cimientos. Pero esta vez, a diferencia de la hazaña en solitario de Vélez Sarsfield, la cosa fue muy distinta. Fue un trabajo en equipo, liderado por una comisión de 3 juristas, con un prestigio absolutamente brutal. Ahí están sus nombres. El contraste con aquel libro cerrado del siglo XIX es total. El nuevo proceso fue abierto, fue democrático y fue federal. Se hicieron consultas con un montón de académicos, pero lo más importante es que se organizaron audiencias públicas por todo el país, en las que participaron más de 1000 ponentes. Vamos, que fue una construcción realmente colectiva. Vale, ya tenemos el contexto histórico y el proceso. Pero ahora viene lo más importante. La verdadera revolución de este código no está solo en lo que dice, sino en la filosofía que hay detrás, en el cambio de mentalidad. El concepto clave, la idea que lo cambia todo es esta: la constitucionalización del derecho privado. Suena técnico, pero es muy sencillo de entender. ¿Qué significa? Pues que hoy una norma sobre un contrato de alquiler o sobre una cuestión de familia ya no se puede leer sola. Cualquier ley privada tiene que pasar, sí o sí, por el filtro de la Constitución y de los tratados de derechos humanos. Esto crea un diálogo legal completamente nuevo. Tenemos la norma de derecho privado que se pasa por el filtro de los derechos humanos y de ahí sale la interpretación final. Un contrato, por poner un ejemplo, ya no es solo un papel firmado entre 2 personas. Ahora un juez se tiene que preguntar, ¿este contrato respeta la dignidad de las partes? ¿Es equilibrado?
El sistema deja de ser una pirámide de leyes rígida y se convierte en un diálogo, donde los derechos humanos están siempre en el centro de la conversación. Muy bien, la filosofía es potentísima, pero ¿cómo aterriza todo esto en la calle? Vamos a ver ahora ejemplos concretos de cómo este cambio de paradigma nos afecta a todos en nuestra vida cotidiana. En el derecho de familia, el cambio es brutal. El código por fin se pone al día con la realidad social. Reconoce que no hay un solo modelo de familia y regula las uniones convivenciales, las parejas de hecho. Simplifica muchísimo el divorcio, eliminando la necesidad de buscar culpables. Y hasta el lenguaje cambia. Ya no se habla del poder de los padres, de la patria potestad, sino de su responsabilidad parental. Son mucho más que palabras. En la economía, el código parte de una idea de cajón, pero que es fundamental. En un contrato, no siempre las dos partes tienen la misma fuerza. Por eso ahora protege de forma explícita al consumidor, que es la parte débil, y pone límites a las grandes empresas para que no haya abusos. El objetivo es buscar un equilibrio mucho más justo en el mercado. Y aquí es donde se ve el efecto de esa constitucionalización de una forma clarísima. La igualdad de género es un mandato en todo el código. Se reconocen los derechos de las comunidades indígenas. Y se dice por primera vez algo muy potente, que los derechos individuales, como el de la propiedad privada, no son absolutos, tienen un límite, que es el interés de la comunidad y la protección del medio ambiente. En definitiva, esto no ha sido solo una actualización de leyes, ha sido una refundación del pacto social. El Código de Vélez aguantó 145 años. Este nuevo código nace con una ambición parecida, pero claro, en un mundo que cambia a esta velocidad, la pregunta final es inevitable, y con ella cerramos. ¿Estará esta nueva arquitectura legal preparada para afrontar los desafíos que hoy ni siquiera podemos imaginar? Esa es una pregunta que la verdad solo el tiempo podrá responder.